Bendiciones a todos mis amigos y hermanos que nos escuchan en todo el mundo. Les enviamos un saludo de aquí de Ministerio Ciudad de Dios, una iglesia para toda la familia. Les saluda el pastor Molina con su congregación. Bendiciones para todos. Esta mañana estaremos estudiando las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar acerca de la sangre de Jesucristo, o sea, la sangre de Jesús. Para empezar vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12 y 13. Por favor, cuando lo tengan, le dan un fuerte amén. Y me lo ponen en la pantalla, por favor. Éxodo, capítulo 12. Vamos a empezar el versículo 12 y del 12 al 13. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y habrá en vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Te suplicamos que nos enseñes y aprendamos qué es lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si nos vamos al libro del Éxodo capítulo 12, todo el capítulo, hermano, está hablando acerca de una fiesta que celebran actualmente nuestros hermanos judíos, que se llama la Pascua. Si algunos que han leído las Sagradas Escrituras, se recordará de que en ese tiempo estaban terminando con las plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto por la desobediencia de no querer soltar al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan de esa historia? Entonces les ordena el Señor que maten un cordero y que la sangre de ese cordero la rocíen y la pongan en los dinteles de las casas, y cuando el ángel de la muerte pase por ahí no va a entrar, y ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel iba a perecer. ¿Se recuerda? Amén. Veámoslo también en el capítulo, siempre en el mismo 12, pero en el versículo 22. Y dice así: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El 23, porque yo Jehová porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Entonces, por la desobediencia de Faraón y el pueblo de Egipto, Dios decidió exterminar a los primogénitos, hermanos, de los desobedientes. Toda casa, todo dintel que no estuviera marcado con la sangre del cordero, ¿qué es lo que iba a pasar? Él iba a matar al primogénito. Los que si no estaba marcado,
iba a entrar la muerte e iban a morir los primogénitos. Pero si estaban cubiertos con la sangre del cordero, no iba a entrar el ángel de la muerte. Y la orden es de pasar matando todos los primogénitos, hasta de las vacas, de los machos cabrillos, de las ovejas, todo primogénito. El pueblo de Egipto iba a perecer, hasta el primogénito de los burros, de los caballos, lo que sea. Todo primogénito. Iba a alcanzar hasta los niños. Y cuando dice yo, los niños, ¿y por qué los niños? ¿Qué culpa tienen los niños? Pero Dios, hermano, cuando decide hacer algo, tenemos que ser obedientes para que seamos salvos del ángel de la muerte. Ahora bien, la sangre de Jesucristo aparece como la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo y la sangre del Señor. Esa es la que a usted y a mí nos ha salvado. A todo el que recibe a Jesús como su Salvador está rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Amén. Pues, si no lo sabía, apúntelo. Y vamos a mencionar una cita bíblica que aparece en el libro de los Hebreos capítulo 10, 19. Hebreos capítulo 10, 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién dice? Por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora busque primera de Juan 1:7. O sea, esta cita se la estoy dando para que mire dónde está hablando de la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo, la sangre del Señor y la sangre del Cordero. Amén. Entonces ponga por favor primera de Juan 1:7. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la, ¿qué dice? Sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Son dos citas bíblicas que son importantes para que las memorice o las guarde, donde habla de la sangre de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 16, ahí va a hablar claro de la sangre de Cristo. Anteriormente era la sangre de Jesucristo, ahora dice la sangre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que ahí está mandando también, hablando de la sangre de Cristo. Ahora nos vamos al libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 13. Efesios 2:13 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién dice? Por la sangre de Cristo. Ahora nos vamos a ir, hablando de la sangre del Señor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, 27. Primera de Corintios, capítulo 11, 27. Eso es cuando tomamos la Santa Cena, mencionamos ese versículo. Dice: de manera que cualquiera que no comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice? Será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora vamos a hablar de la sangre del Cordero. Cuando hablamos de Jesús, de Cristo, del Señor y el Cordero, ¿de quién estamos hablando? De Jesús, ¿verdad? Amén. Dice Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor,
Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué dice? En la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Siempre en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Y ellos, dice, le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y que dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces ahí vemos que vemos de marcando la sangre de Cristo, la sangre del Señor y la sangre del Cordero. Ahí conforme les fui dando el orden de las citas, ahí vemos que habla de la sangre de Cristo, del Señor y del Cordero. Entonces tenemos que ver la importancia, hermano, de la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre del Señor, que los tres es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos están tranquilos con eso? Amén. Amén. Entonces fíjese, hay una cosa curiosa, que hasta los brujos usan la sangre. ¿Cuántos han oído eso? Usan la sangre los brujos en muchos lugares. ¿Cuántos han oído que matan gallos? Ofrecen la sangre a alguien. Matan también gallinas, matan de todo, hermano, para usar la sangre para algún pacto que ellos hacen. Y también en el mundo, yo me recuerdo que hay personas que hacen pacto con su misma sangre. Recuerdo de un par de hermanos que yo conocí que hicieron un pacto de sangre, que si les hacían algo, el que les hacía algo lo iban a matar, y se cortaron el dedo y cruzaron la sangre ellos hicieron un pacto de sangre, y estuvieron a punto de cometer asesinatos porque les había ido mal. Pero ya cuando vinieron a los caminos del Señor, hermano, fue algo que cambió sus vidas, y tuvieron que renunciar a ese pacto, que era un pacto con sangre, por si les hacían algo iban a matar a la persona que les hicieron. Imagínense qué pacto, hermano. Así también hay pactos, hermano, en muchos lugares. Usted ya se ha fijado que hay una fiesta satánica que la celebran en muchos lugares del mundo. La fiesta del Halloween, ¿se recuerda? Esa es una fiesta satánica, ¿sabía usted? Y el que esté participando de esa fiesta, hermano, lo dicen las escrituras, está ¿qué dice? Glorificando. ¿Qué está haciendo? Participando de esa fiesta, que es una fiesta satánica. A muchos no les gusta oír esto, pero es una verdad. Y muchos se han molestado conmigo, pero digo, bueno, yo no inventé esto. Sino, estamos hablando de una tradición, hermano, que es peligrosa, donde matan a niños y sacrifican a niños para esa fiesta. ¿Y saben a quién se la sacrifican? Al diablo. ¿Se da cuenta? Pero la sangre de Jesucristo, hermano, lo limpia a usted y me limpia a mí de todo pecado. Amén. Amén. Mire qué diferencia. Entonces esta mañana, hermano, vamos a ver por qué es tan importante usar la sangre, que es la que nuestro Señor Jesucristo dio por nosotros. ¿Sabe usted que la sangre es la vida de cualquier animal y de cualquier persona? Como que no mucho, ¿verdad? Amén. Vámonos a las Sagradas Escrituras, y ahí lo tiene usted marcado, donde dice, la vida está, ¿qué dice? En la sangre. Ahora se lo puse más fácil, hermano, para que usted lo pueda entender. Y si no lo comprendió muy bien, pero es importante que lo lea esta mañana, porque hemos venido a aprender la palabra de Dios, y estamos hablando de la sangre, y hablando de la sangre de Jesucristo.
Entonces aquí le puse un título y usted lo tiene ahí también, que dice: la vida está en la sangre, ¿verdad? Y dice aquí: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer, ¿qué dice? Expiación sobre el altar de por vuestras almas, y por la misma sangre hará expiación de la persona. Eso está en el libro de Levíticos, capítulo 17, el versículo 11. ¿Lo tiene ahí? Dice eso mismo, ¿verdad? ¿Y dónde lo tiene usted? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí está hablando de los sacrificios de los machos cabríos que hablan las escrituras, y está dictado en el libro de Levíticos, empezando en el capítulo, en el Levítico 17, empezando en el capítulo 10. Ahí lo tiene marcado con gris, ¿verdad? Y hay un subtítulo ahí que dice: prohibición, ¿qué dice? De comer la sangre. ¿A cuánto les gustan los bistecs? Así con la sangrecita que se mira. Bueno, a quien no le gusta, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras aquí, en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 10 al 14. Ahí lo tiene, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en ellos comiere alguna sangre, ¿qué dice? Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Y mire esto, qué delicado. Y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está, dice. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Detengámonos ahí un momentito, que vemos que Dios está permitiendo ese sacrificio. Dios mismo está permitiendo ese sacrificio del animal para poner por expiación la sangre del animal por las vidas de los pecados que la gente estaba cometiendo. Pero esa sangre lo único que hacía es que cubría el pecado. La sangre de Jesucristo lo limpia. Amén. Y somos perdonados. Por eso es importante, hermano, ver la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido puesta, ¿para qué? Estamos aprendiendo, ¿no? Para perdón de nuestros pecados. Y esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para usted y por mí nos va a dar una participación celestial. O sea, vamos a venir siendo salvos. Amén. Pero tenemos que perseverar hasta el fin, también lo dice, ¿verdad? Ahora bien, aquí en este tiempo, los sacerdotes, ¿cuántos han oído hablar del tabernáculo? En el tabernáculo, hermano, estaba compuesto de todo el tabernáculo, ¿verdad? Estaba compuesto de lugar santísimo, lugar santo y el atrio. El atrio es donde estaban todas las personas. Ahí hacían los sacrificios de los bueyes, de los toros, de los paluminos. Ahí presentaba todo el pueblo, hermano, cuando cometía un pecado, llevaba y presentaba su animalito, lo mataban, y con la sangre de ese animal pues redimían o cubrían sus pecados. Entonces el domingo entregaban o el sábado era en ese tiempo, no el domingo, perdón, otro día, entregaban, hermano, el cordero, se limpiaban del pecado, y el lunes otra vez a la pachanga, a seguir haciendo lo mismo. Entonces para la expiación de pecados por un año entraba una vez el sacerdote al año para hacer esa expiación del pecado. Entonces, hermano, yo creo que si usted fuera, yo creo que entregaría una manada de ovejas, tal vez, de tanto pecado, o tal vez no, ¿verdad? No sé, aquí ninguno peca, se me había olvidado. Pero no, imagínense, yo creo que salía caro, hermano. ¿Cuánto vale una oveja?
¿Cuánto vale un macho cabrío, un toro, una vaca? Lo que sea, que sacrificaban, tenía un precio. Amén. Pero ya quedaban listos para el año entrante. Y al día siguiente otra vez empezaban. Pero vamos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hermano, esa sangre sí nos ha venido a limpiar, Amén. a purificar. Amén. Entonces por eso es importante, hermano, que usted y yo seamos cubiertos ¿con qué? Con la Con sangre la de sangre de Cristo. Jesucristo. Amén. Amén, la sangre del Cordero. Vamos a seguir aquí. Dice, altar por vuestras almas, ahí nos quedamos, ¿verdad? Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre, que dice, y la cubrirá con tierra. Porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre, es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Amén. Ahora bien, mire qué delicado estaba en ese tiempo comer sangre. En mi país hacen unas como salchichas, no sé cómo le dicen, hay unas que no suena como mala palabra, por eso no lo menciono. Moronga. Por ahí, ¿verdad? Estoy en vivo. Entonces, son unas como salchichas o chorizo, no sé qué, ¿verdad? Y bueno, usted ya sabe el nombre, pero lo hacen con pura sangre de cerdo, Con tomatillo. con pura sangre, imagínense. ¿Cuánto les gustaba? Demasiado, Amén. Amén. ¿verdad? Pero ahora que ya sabe usted, yo no sé qué va a seguir haciendo. No, ya no. Pero cuando se toma o cuando se compra un bistec de esos gruesos, solo dice medium red o red, ¿verdad? Cuando dice red es que la sangre está estilando ahí. Well done. Yo siempre la pido medium well, le cuento, pero no por, bueno, a mí me gusta así. Fíjese que yo cuando era niño miraba cómo gente se tomaba los vasos de sangre. Ay, Dios mío. Y mucha gente actualmente lo sigue haciendo, porque los tiempos es como que no hubiera pasado nada, hermano. Tienen sus costumbres y agarran su vaso de sangre, echan limón y sal y vámonos. Parece jugo de aquellos de tomate, ¿verdad? Oh, sí, de Pero mire, vea que usted siente feo, hasta le hace así el estómago. clamato. ¿Cuántos de ustedes han comido sangre alguna vez? Moronga. Mire, cuando se golpea se saca sangre del dedo, ¿qué hace? No, es que hace como su propia vida. Ahora mire toda esa historia de los murciélagos y tanta cosa, hermano. Vampiros. Estos animales, los vampiros y los murciélagos también comen sangre, de eso viven. O sea que estos toman vida de otras vidas. Y por eso es famoso aquel Drácula, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y hay gente, hermano, que practica todo eso de lo de los vampiros. Yo no sé si se han fijado alguna de las noticias, hermano, que han salido gente que está ahí chupando la sangre de la otra. Imagínense qué feo, hermano. Rick. Pero vamos que hay un misterio, hermano, en la sangre. Y nuestro Señor nos está enseñando. Mire, si a usted le sacan toda la sangre, ¿qué va a pasar? Se muere. ¿Por qué? Porque la sangre es La vida. Yo tuve un caso de una familiar que empezó a perder su sangre, pero en la forma de que estaban los glóbulos rojos, se agotaron y empezaron a quedar solo glóbulos blancos. Las plaquetas. Entonces fíjense que mi familiar llamó a mi esposa
porque se sentía muy débil, apenas alcanzó el teléfono. Vino mi esposa, llegó como en 10 minutos, y en lo que llegaron al hospital pasaron otros 15 minutos, o sea, casi media hora del proceso. Y les dijo el doctor que si llegaban 10 minutos más tarde la persona hubiera muerto. Imagínense lo delicado que es la sangre, hermano. Que cualquier persona que algún día usted mire con necesidad, hermano, de un ride y tiene problemas de sangre, vieron que pague un taxi. Si no tiene algo, hermano, ayúdele, porque puede estar salvando una vida. Amén. Muchos saben de aquí de lo que estoy hablando, pero hermano, eso fue bien delicado. 10 minutos, imagínense, 10 minutos, por 10 minutos hubiera podido morir. Si mi esposa no hubiera estado ahí para ayudarle, hubiera fallecido. Y hubiera sido un dolor muy grande, porque es alguien que yo amo mucho. Entonces vemos, hermano, que la sangre es importantísima. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo, hermano? Amén. Que derramó toda su sangre, toda su sangre, por usted y por mí. Amén. Y muchos menosprecian la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, hermano, tiene un valor inexplicable. Amén. ¿Cuántas almas siguen siendo salvas por la sangre de Jesucristo? Desde hace más de 2000 años, hermano. Sigue esa sangre efectiva en las personas. Ahora dice aquí, en el estudio que le tengo, que cuando pecamos, dice, ganamos, ¿qué dice? La muerte. Y en Romanos 6:13 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el Señor Jesús pagó un precio por la humanidad con su propia sangre, al morir por cada persona de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Y dónde murió el Señor? En la cruz. Pero Él no está muerto, ¿verdad? Él Él está vivo. Y a su nombre. Vive para siempre. Amén. Dice, el sacrificio expiatorio significa ser hecho un solo Dios con Jesús. Mire qué lindo, hermano. Usted cuando recibe a Jesús como su Salvador, está siendo rociado con la sangre de Cristo y viene a ser uno con Dios. ¿Por qué? Hemos sido salvos. Porque somos Hemos rociados sido con la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora dice, el Señor Jesús dio su vida y derramó su sangre sobre la cruz para expiación o redención del pecado de la humanidad. Esto hizo posible que cada persona que le recibe como Salvador sea uno con Dios. La sangre del Señor Jesús significa que ya el que es nacido de nuevo no es su enemigo. O sea, hermano, mire, si somos enemigos, si somos amigos del mundo, ¿qué dice las Escrituras? Nos hemos constituido Somos enemigos de enemigos del Dios. Señor. Al no recibir la sangre de Cristo, al no recibir a Jesús como su Salvador, usted viene a ser un ¿qué? Enemigo de Dios. Pero si recibe a Jesucristo como Salvador y se deja ser cubierto por la sangre de Jesús, viene a ser Amén. parte con Dios, ¿verdad? Ahora, no es su enemigo, sino más bien su amigo o amiga, su hijo e hija. Por fe y el creyente recibe al Señor Jesús, hizo por lo que hizo por la humanidad en la cruz. Ahora vamos a leer lo que hace el pecado en la vida del hombre. O sea, tengo que tocar este tema para que mire lo valioso de la sangre de Jesucristo. Mire lo que hace el pecado en el hombre. Dice que el pecado del hombre en el ser humano es una consecuencia es una consecuencia inevitable, pero es innecesaria renuncia a confesar o reconocer su dependencia de Dios, a aceptar, o sea, la finitud de Dios, ¿verdad? Porque Dios es infinito, como criatura de Dios, y admitir su inseguridad aparte de Dios. Esta renuncia lo enreda en un círculo vicioso que termina por acentuar o dar mayor fuerza a la inseguridad de la que quiere escapar. O sea que lo que hace el pecado en usted es que lo hace sentir inseguro. ¿Cuántos se han sentido bien seguros? Amén. Ahora sí, ¿verdad? Pero antes, No.
Estábamos llenos de temores sin la sangre de Jesucristo. Y en la noche se quedaba solo. Ay, me va a aparecer el diablo. Y empieza uno todo a asustar, cualquier ruidito, hermano. ¡Ah! Bueno, hay unos todavía así, es que aunque son cristianos. Están llenos de temores, hermano, pero eso se puede corregir en el nombre de Jesucristo. Puede dejar eso, hermano, usted. Amén. Entonces, otra cosa que hace el pecado, separa al hombre de Dios. Pero antes dice aquí, a seguidita, que la raíz del pecado es la incredulidad. Cuando usted no cree, está en pecado, hermano. El pecado se expresa en el orgullo, que trata de conseguir seguridad aparte de Dios. Dice, mi apellido es fulano de tal, y que ahí no hay otro. Ese es puro orgullo, hermano. Y a mí me llaman el negrito del batey, también es orgullo. Como se ponga, porque está sacando usted primero sus moños, como dicen, ¿verdad? Y no está poniendo a Dios primero. Hermano, qué feo es que cuando lo miran a uno le tengan miedo, ¿verdad? A mí el pastor me pasa a ver si me da pena. Pero no es conmigo la cosa, sino es con Dios, hermano. Porque saben que uno como autoridad de Dios puede discernir lo que queda en cada corazón de parte de Dios. Entonces ya y le bajan a uno la mirada. Así como cuando Dios le preguntó a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Ja, hasta la sangre, hasta la tierra dice que clamaba por la sangre de Abel. Miren qué delicado, por la sangre de Abel, ¿se da cuenta? La sangre es bien importante. Entonces, hermano, el orgullo es pecado, porque ponemos a Dios a un lado y tratamos de elevarnos nosotros mismos, ¿verdad? El orgullo se expresa en rebelión y presunción intelectual para con Dios, en injusticia para con el prójimo, en mentira y autoengaño hacia la misma persona. Esto trae como consecuencia lo siguiente, hablando siempre del pecado. Dice que el pecado separa al hombre de Dios, y ahí tenemos la cita en Isaías 59:2, ahí lo tiene usted escrito. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué dice? No oír. No oír. Isaías 59:2. O sea que el pecado separa, hermano, al hombre de Dios. Y también hace sentir al hombre culpable. Hoy en la mañana en la radio tocamos el tema de la sangre. Y hablábamos de que usted tal vez lo ha sentido cuando comete algo, ¿verdad? Alguna falta o alguna mentira o algo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Fíjese que hermano que... Oh, ok, no lo entendí, pero me dijo algo. Y después se van así cabizbajos. Ay, ya mentí otra vez. ¿Por qué me fui antes? No, si no me tenían que ver. No, si es que para qué no llegué. Empieza y hermano inventa. Yo a veces los llamo para saludarlos y me mete una historia. No solo te llamo a preguntarte cómo estás. Y hermano, uno pues de pastor, pues yo los bendigo siempre, hermano. Y le pido a Dios que nos ayude a todos, ¿verdad? Porque una de mentiras. Es que fíjese. Oh, sí, es que fíjese. Y eso lo llamo a veces para ver cómo está. Bueno, entonces lo hace sentir culpable. Dice en el Salmo 38:4: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ese es David hablando, ¿no? Que siente el peso del pecado. ¿Cuántos han sentido el peso del pecado, hermano? Amén. Vea que se siente. No anda uno tranquilo, hermano. A veces yo le mentí un par de veces a mi esposa. Y ya sabe, tío, que me estoy oyendo por ahí. ¿Y sabe qué me pasa a mí? A mí me empieza a dar risa. Me dice, ¿verdad que me estás mintiendo? No, le digo, no. Me agarra al aire, hermano. Mire, yo soy bien malo para mentir.
No digo que no miento, ¿no? Si no hago mentiroso a Dios. ¿Cuántos no mienten aquí? Amén. ¡Aleluya! No, si mentimos, ya mintió. Pero así pasa, hermano. A veces no queremos mentir, ¿verdad? Esa es otra frase. Pero a veces sí se nos escapa. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, otra cosa que hace el pecado es que permite que Satanás acuse al hombre delante de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez que ha sentido esa acusación? ¿Verdad que sí? Se siente. ¿Para qué lo hiciste? Ah, no que no, pues. No que cristiano, pues. No que no fallas, pues. Cuando se queda un ratito ahí en la televisión, cosas que no tiene que ver, ¿verdad? O cuando se mete a la computadora empieza a ver cosas que no tiene que ver. O cuando habla cosas que no tiene que hablar. Y dice el diablo, ¿verdad? ¿No que no murmuras, pues? Si quisiera uno tragar la lengua a veces, ¿cuánto les ha pasado? Amén. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, amén. Entonces, hermano, dice en Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También el pecado demanda la pena de muerte del hombre. ¿Por qué? Que dice en Ezequiel 18:4. Dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Esa morirá. Es entonces que la sangre de Cristo satisface todas las necesidades del hombre. Y todo, cuando usted ya está rociado con la sangre de Cristo, empieza a cambiar su vida. Ya cuando usted va a mentir, trata de no mentir, ¿verdad? Ahí sí, hermano. Sí. ¿Verdad? Trata uno de no mentir. Trata. Cuando está haciendo los taxes, eso se vale, hombre, ponerlo. Como dijo alguien por ahí, es que yo usé el sistema. ¿Verdad? Mira, ahí puedes poner 10 pares de botas. Ponerle solo 5. Pero ni 2 usó. Pero como el sistema lo permite, ¿verdad? Los expensos. Amén, y a su nombre. No se sienta mal, hermano, que no sube el diablo para acusarlo. El acusador sí. Entonces la sangre de Cristo te va a salvar y te va a redimir, hermano, de muchas situaciones. Te va a salvar de la pena de muerte que habla aquí. Porque toda alma que pecare, dice, esa morirá. Entonces por eso le llama como una pena de muerte. Y el diablo va a estar insistiendo que tú peques. ¿Cuántos han tenido tentaciones aquí? Amén. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos las han vencido? Ah. ¿Ha vencido varias tentaciones o no? Sí, amén. Ahora sí, ¿verdad? Y a veces pues se le escapa una. Pero ahí es donde aplica la sangre de Jesucristo. Y le dice, Padre, perdóname, Señor, porque tú eres mi abogado, tú eres mi defensor, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú entregaste tu vida por mí, Señor, perdóname. Y ahí es donde empieza la oración de la oveja, ¿verdad? Perdóname, ayúdame, ¿verdad? Sálvame. Pero se vale, hermano, porque somos hombres imperfectos, hermano. Solo Dios es perfecto. Es el único perfecto. Somos santos por la sangre del Cordero. Amén. Pero santos pecadores, ¿verdad? Santos mentirosos. Pero por la sangre de Jesucristo somos santos. Ahí viene San Luis, dice. ¡Y a su nombre! Gloria. Ella es San Rolando. San Rolando. San Marcos. San Julio. San Judas, etcétera, etcétera. Judas Tadeo, pues. Pero luego por la sangre de Jesucristo somos santificados. Amén. Amén. Y por eso dicen santos. ¿Ven? ¿Qué dice el Señor? Sé santos porque ¿qué es? Yo soy santo. Amén. Entonces la sangre, eso es lo que, cómo nos hace sentir el pecado, ¿verdad? Le leí todo lo que pasa con el pecado. Ahora vamos a entrar
A que la sangre de Jesucristo, de Cristo, dice, nos mueve ¿a quién? Hacia Dios. Lo tiene ahí, ¿verdad? La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando la ley es quebrantada. Primera de Juan 3:4 dice, enseña lo siguiente, pues el pecado es infracción de la ley. La sangre de Cristo protege al creyente de la culpabilidad de quebrantar la ley, ser condenado a muerte. En Éxodo 12 dice, Dios ordenará al pueblo de Israel untar, con la sangre de un cordero sobre los umbrales de las puertas, lo que leímos, ¿verdad? Para protegerlos del destructor, quien pasará matando a todos los primogénitos de la tierra. O sea, hermano, que así como se aplicó la sangre de Cristo en los dinteles de las casas de los hermanos hace miles de años, ahora ya no solo está untada la sangre, sino está dentro de ustedes, porque ha recibido a Jesucristo. Amén. Nuestro ADN ha cambiado, porque ahora tenemos la sangre de Jesucristo dentro de nosotros. Y a su nombre, gloria. Ay, el pastor tan mentiroso. Hermano, la sangre de Jesucristo está aplicada en nuestra vida. Amén. Y el que no lo crea, pues, ni modo, ¿cómo sé yo? Entonces dice, este era un cuadro representativo del Cordero de Dios, o sea, la representación pues de ese dintel cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuántos tienen la sangre de Jesucristo en su corazón? Amén. Y aplicada en todo su ser. Amén. O sea que esa sangre, hermano, no la vino a echar el ángel de la muerte, ni un judío, ni un gentil, sino fue Jesucristo. Nos convierte con la sangre de Jesucristo. Y a su nombre, gloria. Ahora bien, dice, la restauración en la confraternidad con Dios es hablando de la sangre de Jesucristo, dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cuántos pecadores hay aquí? Amén. Cristo murió por nosotros, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto está en Romanos 5:89. Entonces, por la sangre de Jesucristo estamos, ¿qué? Aquí lo acabamos de leer. Estamos justificados por la sangre de Jesucristo. Amén. Por la sangre de Cristo hay redención. Apunte ahí, bueno, ahí lo tiene apuntado. Hay redención. En Efesios 1:7 dice, en que tenemos redención por su sangre. ¿Qué más? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahora, ¿qué es lo que hace la sangre de Jesucristo en el hombre? Ahí lo tiene. La sangre del Señor Jesús ha satisfecho a Dios. Ahora está para satisfacer a cada persona que reciba a su Hijo. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesús? Amén. Como su Salvador, trayendo limpieza en la conciencia de la culpa. De esta manera opera en forma sobrenatural en el creyente. Así. Entonces ahí, en el número 1 dice que limpia de culpa. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra consecuencia de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. Está en Hebreos 9:14. ¿Qué más hace? Le santifica, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso está en Hebreos 13:12. Amén. Esa es la primera parte que tenemos marcada, hermano, acerca de la sangre de Jesucristo. Entonces, hermano, yo creo que si usted leyó completo el libro, el capítulo 12 de la Pascua, yo creo que todavía nos da tiempo a leerlo para que entendamos mejor qué es lo que está pasando aquí. Amén. Lo lee conmigo.
Éxodo capítulo 12. Entonces mire, todos los puntos que tiene ahí principales, marcados en la hoja que les di, el próximo domingo le voy a traer una hojita donde quiero ver esas respuestas. Amén. Cuando le pregunte qué hace la sangre de Cristo en el hombre, usted va a poner ahí lo que dice. Amén. Tráigala para que no se le olvide. Entonces vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 12. Si me lo pueden poner en la pantalla, lo vamos a ir leyendo por partes. ¿Tiene su Biblia? Saque su Biblia. ¿Está listo? Éxodo capítulo 12. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el mes primero, que dice, en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tomase cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Cuántos corderos eran por familia? Uno. No era por persona, ¿verdad? Tome en cuenta eso, por favor. Dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que si habían 2 personas, imagínense comerse un cordero, ha de costar. ¿Cuántos han comido pavo? Hay pavos de 10 libras, ¿verdad? Y no se lo terminan solo 2 personas. Ahora imagínense un cordero que pese unas 30, 40 libras. Creo que necesita unas 6, 7 personas para poderse terminar ese cordero. Porque como iban pesados los huesos, ¿verdad? O sea que conforme el número de las familias era el cordero que comían. Y si era mucha la gente, entonces ya cambiaba la cosa. Pero si eran pocos, tenían que llamar a los vecinos para que comieran más. Ahora dice el 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de sus cabras. Mire pues, cuando menciona aquí, dice que el animal debe ser sin ¿qué? Defecto. Ahora bien, el cordero de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Ahora, este cordero estaba sin mancha y sin arruga, sin mancha. Entonces mire, hasta eso, hermano, porque Jesús nunca tuvo pecado. Por eso dice sin mancha. Y por eso le llaman el cordero de Dios, que fue inmolado. Inmolado quiere decir que es un sacrificio. Amén. Entonces dice que será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea que hasta fecha le dio Dios, no el día de los enamorados. El 14 de este mes dice: y lo inmolará todas las congregaciones del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces vemos aquí que el cordero, ¿cómo tenía que ser? Inmolado, pero dice inmolado, ¿verdad? Aquí dice, mire, y lo guardéis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. O sea que ahí estamos viendo que lo van a sacrificar. A Jesús fue sacrificado, ¿verdad? Como el cordero. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. De que ahí está marcando otra vez, de los versículos que leímos del 12 en adelante, de que ahí empieza a marcarle el Señor y les dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que sacrificar un cordero, y de la sangre la tienen que echar en un lebrillo, y después untar, dice, los postes y el dintel de las casas en lo que se van a comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas
lo comeráis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sus cabezas con sus pies y sus entrañas. Mire ese detalle. Las Sagradas Escrituras, aquí estamos hablando, más adelante lo dice, de que no hay que comer sangre, ¿verdad? Entonces aquí si hacían un caldo porque dice que no era de cocer, ¿verdad? Si era cocida, no la quería Dios, porque está cociendo la sangre. ¿Cómo tenía que ser? Asado. Asada. ¿Qué hace cuando usted asa un pedazo de carne? Quema la sangre. Entonces por eso es importante, porque la sangre, ¿qué dijimos que era? La vida. La vida. Entonces Dios mismo está mandando a que la sangre tiene que ser quemada. Amén. Así que entre más quemada, más sabrosa. No al carbón. Ahora dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea que no tenía que quedar nada del cordero. Tenía que ser completamente desaparecido con el fuego. Porque era sacrificio a Dios. Era un sacrificio porque estaban peleando por las vidas de sus hijos, de los primogénitos, que cuando pasaba el ángel de la muerte, hermano, los iba a matar. Y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordes en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, hermano, que a todos los primogénitos les iban a dar muerte. Mire qué tremendo es eso, hermano. Dios no estaba jugando. Dios quería acabar con todo, hermano, todo lo que es desagradable. En ese tiempo, hermano, ¿a cuántos ha matado cosas internas Dios entre nosotros? Amén. ¿Verdad que ha dejado usted un montón de cosas, verdad? Amén. Muchos han dejado un poquito de ira, todavía tienen un poquito, pero ya la van matando. Amén. Otros tienen un poquito de celos, pero todavía tienen. Otros tienen un poquito de enojo, pero pues, ahí va. Vamos bajando la guardia. Como que se va quemando poco a poco. Pero entre más se mete usted con el Espíritu Santo, hermano, más va a ir muriendo su carne. Porque, hermano, a veces estamos como aquel rochoy duro, que nada, hermano, duros. Duros. Pero conforme Dios va trabajando en nuestros corazones, vamos cambiando. Amén. Mire, hermano, el orgullo, lo hablamos que es pecado el orgullo. Amén. Muchos todavía, peor. Muchos hermanos, enojados, hermano, y no se calman, se quedan.